Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal academiaderecho.info. Gracias de nuevo por estar acá. Esta semana tenemos la siguiente pregunta. ¿Me pueden despedir si soy cabeza de familia? Para dar respuesta vamos a tocar este tema con 4 tópicos. El primero es qué consiste ser cabeza de familia en cuanto al fuero laboral para ser despedido y qué consecuencias traería para un empleador si despide a un trabajador que sea cabeza de familia. Lo segundo es cómo sé si yo soy cabeza de familia, si cumplo con los requisitos que me indica la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. Tercero es qué documentos puedo aportar o cómo puedo probar que soy cabeza de familia. Y finalmente, cómo se puede terminar una relación laboral de una persona que sea cabeza de familia sin que le genere consecuencias jurídicas negativas para el empleado. Los hombres y mujeres que son cabeza de familia tienen, por orden constitucional, una protección laboral reforzada. Esto significa que no pueden ser despedidos si no hay una justa causa. Lo anterior a fin de evitar que la terminación del contrato tenga como causa el hecho de ser cabeza de familia y por lo tanto se configure un acto discriminatorio en contra de dicho trabajador. En caso de que un trabajador que sea cabeza de familia sea despedido sin una justa causa, así sea indemnizado, él podrá interponer una tutela o presentar una demanda ordinaria laboral. Y la consecuencia será, en primer lugar, el reintegro al mismo puesto de trabajo o a uno mejor. Y en segundo lugar, a recibir el pago de sus salarios, prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social, dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro. En el caso de que se le haya pagado una indemnización, pues se hará las sumas y las restas correspondientes para que se le pueda pagar lo que se le queda deudando. A diferencia del sector público, en el sector privado no existe una norma expresa que nos indique que las mujeres y los hombres cabeza de familia tienen un fuero de estabilidad reforzada. Este fuero de estabilidad reforzada ha sido de creación constitucional, es decir, es una creación supralegal, va más allá de la ley y tiene como fundamentos varios artículos de la Constitución. Primero es el artículo 13 en cuanto a la protección que se le debe dar a las personas que tienen que presentan un estado de debilidad manifiesta, en donde el Estado a través de las diferentes instituciones pues debe entrar a intervenir estas situaciones. Dentro de ellos se encuentran las mujeres y los hombres que sean cabeza de familia. Ahora vamos a explicar por qué. También el artículo 43 de la Constitución Política. Aquí se nos indica expresamente, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, etc. Y la parte final, que es muy importante, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. También se encuentra el artículo 53 de la Constitución Política. Como bien sabemos, en este artículo se nos señala los principios fundamentales de protección de los trabajadores. Allí se indica expresamente, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo. Siguen otros, pero ahí me quedo. Esta es una fuente constitucional muy importante, la estabilidad en el empleo, que se refuerza en aquellos casos en donde hay situaciones de debilidad manifiesta. Y vamos uniendo varios artículos. Aquí traigo a colación una sentencia muy importante que nos explica por qué entra aquí este refuerzo de este principio fundamental del trabajo, que es la estabilidad, que es la sentencia T57 del 2016, aquí se las comparto. Hay un pedacito que nos dice, protección general respecto a la estabilidad de los trabajadores, la cual debe reforzarse si se trata de una persona que de conformidad con sus condiciones específicas, en este caso es un padre o madre cabeza de familia,
sufra un grave deterioro a partir de una desvinculación abusiva. Es decir, se protege porque no es lo mismo desvincular a alguien que no tiene detrás el trasfondo que tiene un padre o madre cabeza de familia, que ahora lo vamos a ver, que prácticamente van a haber personas dependientes de él, menores o personas inválidas o ya adultos mayores que dependen de ese salario de ese trabajador. Y las consecuencias van a ser muy graves si yo despido a una persona que está en una situación así. Hace algunas semanas escuchamos que al fin se ratificó el convenio 156 de la OIT, que es el que protege a los trabajadores con responsabilidades familiares. Esto fue ratificado por la ley 2305 de 2023. Quise traer un artículo que es el 8 del convenio que me parece que puede aportar para el estudio y es: la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Justamente lo que se busca evitar es una discriminación a los trabajadores que por diferentes situaciones ajenas a su voluntad han quedado solos a cargo de la responsabilidad de una familia. Y por eso justamente el Estado se compromete a protegerlos. Es importante indicar que esta protección laboral no es solo de las mujeres, se extiende también a los hombres que son cabeza de familia. Indica al respecto la sentencia C-1039 del 2003. Dice que se extiende al hombre, pues es precisamente el grupo familiar dependiente de quien es cabeza de familia, llámese padre o madre, que no tiene otra posibilidad económica para subsistir. ¿Cómo saber si soy cabeza de familia? Para dar respuesta a esta pregunta, he querido recoger algunos requisitos de sentencias, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que nos trae elementos que la persona que considere que es padre o madre cabeza de familia, pues deberá probar. Dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, son muy importantes en mi concepto la SU 388 del 2005, la T 926 de 2009, la T 039 del 2010, 316 de 2013 y 345 de 2015. Y de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, la 1496 del 2014, la 195-61 del 2017 y la 696 del 2021. El primer requisito, resumen, es que el trabajador o la trabajadora tenga a su cargo hijos menores o hasta 25 años que se encuentren estudiando o otros menores, no necesariamente tienen que ser sus hijos, los hijos propios, personas inválidas o personas mayores, pero que se encuentren incapacitadas para trabajar. Aquí se resalta, es muy importante que haya una dependencia económica, pero que también haya una dependencia social, que se demuestre que de verdad esa persona cuida de sus seres queridos, que no vaya a ser que se encuentre en un proceso judicial por incumplimiento de cuota alimentaria, ¿cierto? Porque obviamente sería totalmente contradictorio con ser un verdadero cabeza de familia. Ese sería entonces el primer requisito. El segundo requisito es que esta responsabilidad debe ser permanente, no puede ser una situación transitoria. Por ejemplo, mi pareja está desempleada o en este momento no está porque le tocó, no sé, salir del país, etcétera. Eso no me hace ser padre o madre cabeza de familia. Yo tengo que tener una situación de responsabilidad permanente. Que yo soy el que trabajo y mi esposo o mi esposa es el que se queda en la casa haciendo las labores domésticas o cuidando a las personas que hay en la casa. Bueno, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional indica que las labores domésticas también son un aporte social. Y esto es cierto, porque si no lo hace esta persona, pues contrataríamos a otra persona y en el fondo sería como
un ahorro. O sea, sí es un aporte y no solo social, sino también económico. Pero hay algunas situaciones en donde la misma corte dice, salvo que tu pareja necesite quedarse porque tiene que cuidar a los menores que están enfermos o tenemos adultos mayores eh, que están inválidos y necesitan de un cuidado permanente y él es el que se cuida y no puede salir a trabajar. O tenemos una persona que de manera permanente que sale suministrando medicamentos, está a su cuidado, ¿cierto? Entonces, en estos casos es distinto la persona que se queda en la casa y que se encarga, digamos, de las labores domésticas, del cuidado de los hijos, etcétera. Ahí no se reconoce como padre o madre cabeza de familia. Pero si se trata de que tenemos personas enfermas, hijos inválidos o personas mayores que dependen de un cuidado permanente y esa persona por esa razón no puede salir a trabajar, ahí yo sí sería una madre cabeza de familia o un padre cabeza de familia. Finalmente, el tercer requisito es que no se reciba ayuda de otros familiares, o sea, que mi responsabilidad sea solitaria. O también dice la Corte que esta ayuda que me dan otros familiares no sea suficiente para el sostenimiento del hogar. Es decir, si yo soy el único que está, pues el único que contribuye económicamente y nadie más me ayuda, cumpliría con este requisito. Pero si de pronto sí me ayudan y mis gastos son mayores que la ayuda que me dan, por decir algo, me dan 100.000 pesos mensuales, yo no puedo decir que entonces no soy padre o madre cabeza de familia, porque es que esa plata no me va a alcanzar para todos los gastos que tengo como familia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ha discutido y la misma Corte Suprema de Justicia en su sala laboral lo ha dicho. Aún existiendo prueba de contribución de tipo económico, si este aporte no es sustancial y se prueba que no contar con el salario a quien se le va a terminar el contrato afecta el mínimo vital de la familia, se le debe proteger. Entonces, ahí pues tenemos que tener esa claridad. No es solo que esté solo, sino que si lo que me aportan es insuficiente y yo lo demuestro, sí sería un padre o una madre cabeza de familia. Ya sabemos si somos padres o madres cabeza de familia. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo pruebo? En el año 2022, el Ministerio de Trabajo expidió una circular, la circular 40 del 4 de agosto del 2022. Y allí dan varias ideas de soportes para poder probar ante el empleador la condición de padre o madre cabeza de familia. Bueno, lo primero que nos recomiendan es decirle al empleador que somos padres o madres cabeza de familia. O sea, si el empleador nunca se entera, después no podemos reclamar porque nos despidieron, ¿cierto? Nosotros tenemos que decírselo. Entonces, miren lo que dice el ministerio. Si los trabajadores consideran que poseen dicha condición, podrán presentar a las gerencias del Departamento de Talento Humano de las empresas, a gestión humana de las empresas o las entidades donde laboran, un oficio o una carta que se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento. Y continúa diciendo el ministerio, este documento podrá contar con soportes tales como, o sea, no es que sean los únicos, dependerá de las circunstancias que cada trabajador viva. Registro civil del nacimiento menor a cargo, certificado de la condición de discapacidad de la persona que tengo a cargo. Un fallo del juez de la República en el que se evidencia el incumplimiento o la imposibilidad de cumplir con la obligación que le corresponde digamos, a la pareja o una certificación de que el proceso se encuentra en trámite. O un certificado de defunción de la otra persona responsable. Es decir, yo tengo que mirar, bueno, yo soy padre o madre de cabeza de familia. ¿Por qué? Porque tengo menores a mi cargo y mi esposo no responde. Entonces yo lo primero que tengo que decir es, bueno, son mis hijos. ¿Cómo demuestro que son mis hijos? Pues con el registro civil de nacimiento, ¿cierto? ¿Cómo demuestro que son menores? Con el registro civil de nacimiento. ¿Cómo demuestro que mi esposo no está cumpliendo? Pues con el fallo del juez o con la demanda y la constancia de que está en curso. Bueno, eh,
y afirmo que no tengo ayuda de otra persona, ¿cierto? O digo, bueno, me ayuda un tío, me ayuda un hermano con, no sé, 500.000 pesos mensuales, pero mis gastos mensuales son esos, por lo tanto, si yo dejo de percibir mi salario y me quedo con esos 500.000, pues no tengo cómo cubrir la alimentación, los servicios, el transporte, la deuda de la casa, etcétera. O sea, tengo que ser muy claro en mis ingresos y en mis gastos, ¿cierto? Si es que yo tengo a alguien pues que me colabore. No, yo tengo bajo mi responsabilidad a un mayor, ¿cierto? Un adulto mayor que se encuentra inválido. Entonces, yo puedo, pues lo primero es presentar su historia clínica o su condición de invalidez o su certificado de discapacidad, el registro civil de nacimiento para que se mire la relación que, pues, familiar conmigo o si es una tía, etcétera. Bueno, no es que tenga que ser familiar directo, sino que viva bajo mi techo, yo lo puedo expresar, pero sí tengo que remitir los soportes de esta persona, que me lleven a concluir que la persona está inválida o tiene una condición médica compleja y que no tengo más quien la cuide, que no recibo ingresos de otro lado. Incluso podría decir, si tiene una pensión, pero es una pensión por un salario mínimo y los gastos que tengo en mi casa no son suficientes para vivir con un salario mínimo. Necesito al menos 2 salarios mínimos o al menos 3 salarios mínimos. O sea, eso es muy subjetivo y dependerá de lo que yo demuestre. Pueden haber situaciones donde la enfermedad, la situación de la persona, pues exige muchas más, sí, exige económicamente mucho más, y no es posible vivir con 1 o con 2 salarios mínimos. Habrá que probarlo y habrá que decirlo. Entonces, bueno, o yo tengo tantos hijos menores, pero mi esposo falleció, entonces aporto el certificado de, pues, civil de nacimiento donde conste que él era el papá y el certificado de defunción. Entonces es muy importante como lo que yo estoy diciéndole a mi empleador, las razones por las que yo digo yo soy padre o madre cabeza de familia, al ladito las tengo que soportar. Entonces, hacer como ese ejercicio de que yo no esté afirmando algo que no lo esté soportando. De esa manera le va a quedar mucho más fácil al empleado revisar y decir si efectivamente ese trabajador o esa trabajadora tienen un fuero y tengo que respetarles este derecho y no los puedo despedir sin una justa causa. Bueno, pero entonces, ¿cómo puedo terminar un contrato laboral con un trabajador que sea de cabeza de familia? ¿O siempre lo tengo que tener en mi empresa? Para dar respuesta a esta pregunta, quiero traer un extracto de la sentencia 696 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que dice: la estabilidad laboral reforzada de las madres cabeza de familia, sabemos que también aplica a los padres, no es ilimitada ni absoluta. Pueden ser desvinculados siempre que exista una justa causa de terminación del contrato de trabajo debidamente comprobado o hasta que cesen las condiciones que originan la protección especial. Entonces, nos hablan por justa causa o porque ya no sea padre cabeza de familia o madre. O sea, lo fue hace 2 años, pero hoy no. Vamos a ver qué otras opciones hay. Muy bien, bueno, primero por mutuo acuerdo. O sea, nadie está obligado a trabajar para siempre en una misma empresa, lo pueden hacer de mutuo acuerdo, obviamente sin que haya presiones, ¿cierto? Si es de mutuo acuerdo, no hay ningún inconveniente en que se termine esa relación laboral. Segundo, porque el trabajador libremente renuncie. Tercero, porque la empresa vaya a dejar de existir. Ejemplo, entre en un proceso de liquidación, entonces a los que son cabeza de familia serán los últimos contratos en terminar y se procederá con la indemnización correspondiente. La justa causa, lo que nos hablaba la Corte Suprema de Justicia en la diapositiva anterior, que puede ser cualquiera de las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, incluyendo las faltas disciplinarias que se encuentren establecidas en los reglamentos internos de las empresas, en los mismos contratos laborales, siempre y cuando haya un debido proceso
previo a la terminación de dichos contratos. Y por último, pues que en la fecha del despido la persona ya no sea padre o madre cabeza de familia. Ejemplo, él era padre o madre cabeza de familia porque el hijo era menor de edad o porque estaba estudiando, pero resulta que en el momento del despido ya el hijo está trabajando, tiene buenos ingresos y la persona pues no tiene más gente, digamos, a su cargo. Entonces, será cuestión de revisar, mirar muy bien. Es importante para las empresas que a través de las áreas de gestión humana se pueda indagar con los trabajadores, pues quienes consideran que tienen este fuero para poder tener las cosas claras y no ir a tomar de pronto decisiones que vayan a perjudicar a las familias. Por parte de los trabajadores, pues tienen que decirlo, porque el empleador no es adivino y tendrán obviamente que probarlo adecuadamente. Muchas gracias, ya con esto damos por terminado este tutorial. Seguimos con otra pregunta la próxima semana. Chao, chao. Soy Sandra Álvarez Mejía, abogada experta en temas de seguridad social y derecho laboral. Sígueme y accede al contenido académico que voy compartiendo.